Bienvenidos a Mentes Curiosas, el canal donde exploramos los enigmas más impactantes del mundo. Hoy hablaremos de una criatura que ha aterrorizado y fascinado a generaciones. El Mothman, el hombre polilla. Un ser misterioso avistado en los años 60 en Point Pleasant, Virginia Occidental, y que algunos creen que es una señal de desastres inminentes. Prepárense para descubrir la verdad detrás de esta leyenda urbana. En noviembre de 1966, dos parejas que conducían cerca de una antigua planta de TNT en Point Pleasant afirmaron haber visto una extraña criatura con ojos rojos brillantes y alas gigantes. Aterrados, huyeron a toda velocidad y reportaron el incidente a la policía. Poco después, otros testigos comenzaron a contar historias similares. Las descripciones coincidían: un ser de aproximadamente 2 metros de altura, con una envergadura de alas impresionante y ojos que brillaban en la oscuridad. Durante meses, Point Pleasant se convirtió en el epicentro del misterio, con decenas de avistamientos reportados. El hombre polilla trajo de cabeza a medio West Virginia aquel noviembre. Lo vieron en el condado de Mason, Lincoln, Logan, Kanawha y Nicholas. La mayoría de la población permaneció escéptica, pero la cuasi histeria de los cada vez más abundantes testigos fue muy real. Uno de los periódicos de Charleston lo bautizó de ese modo. En aquel momento, la serie Batman gozaba de gran éxito en la televisión. Ocupaba el primer puesto en popularidad y uno de los periódicos comenzó a llamarlo Mothman, haciéndole eco a Batman, el desastre del Puente de Plata. El 15 de diciembre de 1967, la tragedia golpeó a Point Pleasant. El Puente de Plata, que conectaba Virginia Occidental con Ohio, colapsó durante la hora pico, cobrando la vida de 46 personas. Los rumores no tardaron en surgir. Muchos testigos afirmaban haber visto al Mothman cerca del puente días antes del colapso. Desde entonces, se le atribuyó un papel de presagio de desgracias, una figura que aparece antes de eventos catastróficos. La monstruomanía que se desató en Point Pleasant desde noviembre de 1966 hasta diciembre de 1967 terminó con una catástrofe sin precedentes en Virginia Occidental. La caída del Silver Bridge enlutó a todo el estado y Mothman desapareció de la prensa y de los comentarios por un largo tiempo. Pero en el año 1970, un primer librito lo trajo del exilio para instalarlo otra vez en el imaginario de la gente. Su autor, el mismísimo Gray Barker, lo tituló escuetamente El Puente Silver, 1970, y lo lanzó al mercado. En su obra, Barker recopiló numerosos testimonios de los supuestos testigos de la criatura, pero no pudiendo evitar su genial inventiva, le agregó un dato que resultaría fundamental en la difusión posterior de la historia: la macabra condición paranormal y profética que tenía Mothman. Sus apariciones, desde ese momento, anunciaron catástrofes. La polilla humanizada se alejaba de la criptozoología, convirtiéndose en un ángel de la muerte, un pájaro de mal augurio y, de alguna manera, el responsable del desastre vivido en Silver Bridge. Pero es necesario aclarar que, entre 1966 y 1967, nadie en West Virginia pensó en esa posibilidad. El nexo entre el hombre polilla y el desastre del río Ohio fue elucubrado por Barker en una fecha posterior, por lo menos entre 1967 y 1970. Incluso John Keel, que en ese mismo año, 1970, publicó su guía completa de los seres misteriosos, dedicándole un capítulo a Mothman, en donde los relaciona directamente con la actividad del fenómeno ovni de la región, reniega de las ideas de Barker cuando escribe: nuestras investigaciones nos han permitido descubrir que cuando los platillos voladores llegan, traen consigo extrañas fuerzas invisibles, aterrorizadores gritos en la noche y fantasmas luminosos. Point Pleasant es una zona ventana típica,
cada una marcada por la continua actividad ovni, avistamientos de monstruos y el misterioso ir y venir de personas fuera de lo común. Pero es del todo erróneo culpar del colapso del destartalado Silver Bridge a los platillos voladores o a los hombres de negro. Ni una sola referencia a los supuestos dones proféticos de la criatura. Mothman no anunciaba nada. Para que eso ocurriera, habría que esperar 5 años más y un cambio radical en las creencias y pareceres de Keel sobre el tema. Una transformación tan completa y a contramano de lo que había escrito antes que el solo título de su segundo y súper exitoso libro de 1975 sorprende las profecías de Mothman. Avistamientos del hombre polilla. En Chernóbil, justo antes de que el reactor se volviera literalmente nuclear. En Japón, antes del tsunami de 2011. En Salem, Virginia Occidental, antes de una serie particularmente extraña de desapariciones de niños. Justo antes del brote de gripe porcina mexicana de 2009. El periódico georgiano Svobodnaya Gruzhia entrevistó a ufólogos rusos. El hombre afirmó que el hombre polilla fue avistado en Moscú justo antes de los atentados con bombas en apartamentos rusos de 1999. Los avistamientos continuaron. El 12 de noviembre de 1966, 5 trabajadores que cavaban una tumba en un cementerio cerca de Clendenin, Virginia Occidental, afirmaron haber visto una figura parecida a un hombre volar bajo desde los árboles justo sobre sus cabezas, un ser humano moreno con alas. Los sepultureros descartaron el suceso como un efecto de la luz o simplemente una mala racha de nervios, así que no informaron hasta que la noticia llegó a la prensa. El hombre polilla en televisión y cine. Casi 3 décadas después de la publicación de Las profecías del hombre polilla, apareció una nueva versión de la leyenda en formato cinematográfico. Los guionistas y el director adaptaron la historia para un público internacional en colaboración con John Keel, quien afirmó: han logrado plasmar las verdades fundamentales en su película. No es tarea fácil. Cuando el director Mark Pellington adaptó al cine un guión basado en el libro de Keel en 2002, los guionistas optaron por representar al hombre polilla como un presagio de muerte sobrenatural que cambia de forma. Los hombres de negro que aparecen prominentemente en el libro de Keel fueron omitidos del guión, pero el ultraterrestre Indrid Cold sí aparece. Le transmite predicciones sobre terremotos y accidentes aéreos a Gordon Smallwood, un personaje ficticio interpretado por el actor Will Patton. Cold también usa el teléfono para comunicarse con el personaje principal, basado en el personaje de Keel como periodista de investigación. Los tráilers promocionales afirman que la película está basada en hechos reales y los créditos subrayan este mensaje informando a los espectadores que está basada en el libro de John A. Keel. El productor Gary Lucchesi afirmó que él y el actor Richard Gere rechazaron guiones anteriores que tomaban la idea de una figura monstruosa de forma demasiado literal. En su lugar, optaron por crear un misterio psicológico con tintes surrealistas y abordar la pregunta de ¿qué sucede cuando personas cuerdas y razonables se enfrentan a lo increíble? En este caso, era el presagio de la muerte. Las teorías de su origen. Criatura criptozoológica. Algunos creen que el Mothman es una especie de animal no identificado, una mutación o incluso un ser interdimensional. Experimento militar. Dada la proximidad de la planta de TNT, hay quienes piensan que se trata de una criatura creada accidentalmente por experimentos secretos. Entidad paranormal. Hay teorías que sugieren que es un ente espiritual que aparece para advertir sobre desgracias futuras, similar a otras figuras en la mitología mundial. Explicación racional.
Algunos científicos creen que los testigos en realidad vieron una lechuza real o una garza de gran tamaño, confundida en la oscuridad y magnificada por el miedo. El legado del Mothman. Hoy en día, Point Pleasant celebra anualmente el Festival del Mothman y cuenta con una estatua en honor a la criatura. La leyenda sigue viva en la cultura popular, inspirando películas, libros y teorías de conspiración. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Es el Mothman una criatura real, un simple mito o un mensaje de otro plano de la existencia? Si te gustó este video, no olvides suscribirte a Mentes Curiosas y activar la campanita para más contenido sobre misterios y enigmas del mundo. ¿Qué opinas tú sobre el Mothman? Te leemos en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de Mentes Curiosas. Hasta la próxima.